Tome su asiento, por favor. Concluimos nuestra serie de mensajes Vivir al Revés. Hemos hablado de la justicia, hemos hablado sobre el temor a morir, hemos hablado acerca, el día de hoy nos toca hablar acerca del temor a Dios. Y no sé cuál era su más grande temor de niño. Si lo analizamos, los temores o los miedos que teníamos cuando éramos niños no son los mismos temores que tenemos ahora. Es más, hoy, por ejemplo, si le preguntáramos a los jóvenes, ¿cuál es tu temor más grande? Muchas personas dirían, yo no le temo a nada. No tengo miedo al futuro, me toca vivir y disfrutar el presente. Esto es parcialmente cierto, pero en realidad no podemos negar que tenemos delante de nosotros una generación que dice no tener miedo y sin embargo está llena de ansiedad. El mundo dice no le temo a nada y sin embargo teme a quedarse solo. La gente teme a perder el control, teme a que su vida no tenga sentido alguno. Pero ¿saben una cosa? Cuando el ser humano deja de temer a Dios, entonces empieza a temerlo todo. Cuando el alma pierde reverencia, busca reemplazarlos a través del placer, del poder, de la apariencia o del control. Lo leímos hace un rato cuando el predicador en el Eclesiastés dice, todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Y esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Y es aquí donde la palabra temor y reverencia están, hermanos, entrelazadas. El temor de Dios entonces no es una carga, sino una brújula. Escúchelo bien. El temor de Dios no es una carga, es una brújula para nosotros. Y hoy Dios nos llama a través de su palabra a recuperar esta reverencia, este respeto que nos hace vivir en el mundo al revés, como el mundo está viviendo hoy sin reverencia. Así que en primer lugar quiero hablarle de un mundo que hoy dice no temerle o tenerle miedo a nada. Es cierto, el mundo parece que vive despreocupadamente y sin embargo sí llora sus consecuencias. Para hablar de un mundo que no tiene reverencia a nada, nos basta el ejemplo del evangelio del día de hoy. El Señor Jesús hablando directamente y lamentándose sobre 3 ciudades. ¿Las recuerda? ¿Cuáles eran estas 3 ciudades? Corazín, Betsaida y Capernaum. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta hoy habría permanecido. Estas ciudades, nombradas por Jesús, habían visto las señales, los milagros, habían escuchado la predicación de Jesús, habían experimentado la presencia del Hijo de Dios, pero no temieron. Eran ciudades, se les puede llamar religiosas, pero al mismo tiempo irreverentes. Conocían la verdad, pero no la obedecían. Y Jesús usa un verbo aquí que dice oneidizo en griego, reprender con dolor. Jesús es un lamento más que una condena. ¿Saben por qué? Porque el Señor no se complace en juzgarnos. Jesús sufre cuando su pueblo se endurece. Y hoy en el mundo no hay mucha diferencia hoy, porque la gente hoy se burla, se mofa de aquello que consideramos apartado o sagrado. Para el mundo hoy se le hace fácil hacer promesas sin cumplir. ¿Te pago? Claro, te pago. Oye, ¿nos vemos? Sí, nos vemos. Oye, ¿qué te parece si hacemos un negocio? No le importa. Es más, cuando hablamos de venir ante la presencia de Dios, hoy todos están ocupados. Mucha gente está ocupada. Tienen cosas mucho más importantes que hacer. Deportes, cosas que comprar, deportes de trabajar. El mundo hoy está distraído, sí,
pero es impaciente al mismo tiempo, porque todo el mundo está diciendo quiero, necesito, merezco. Y después, cuando se dan cuenta de que esto es como, ¿ha escuchado usted hablar de la carrera del ratón? ¿Ha visto esos experimentos en donde ponen a un ratoncito y va sobre un queso y está sobre una rueda y entonces camina, corre buscando el queso y lo logra agarrar? ¿No, verdad? Esa es la famosa carrera del ratón. Y muchas personas se encuentran corriendo por algo que no pueden alcanzar. Y cuando sufren las consecuencias y se enfrentan a la soledad, se enfrentan al caos, se enfrentan al vacío, entonces sí, el mundo llora, no teme, pero llora las consecuencias de una vida alejada de la reverencia de Dios. Habla de una ilustración de un joven empresario que hace algunos años, muy exitoso, en una entrevista dijo: eso de adorar a Dios no va conmigo. Yo estoy ya en otra etapa. Todo lo que he logrado, lo he logrado con mi esfuerzo. 6 meses después, este mismo hombre perdió su negocio, perdió su familia y perdió su salud. Y en una conversación, este mismo hombre con un pastor, este hombre antes exitoso, él confesó: yo creí que no necesitaba a Dios, hasta que perdí todo lo que no podía controlar. Así es el alma, hermanos, que no teme a Dios. Es fuerte en apariencia, autónomo e independiente, pero en realidad es frágil. Porque cuando se rompe, entonces su mirada mira hacia arriba. Así que, hermanos, conocemos el mundo que hoy no tiene temor ni reverencia. Y pasamos ahora al segundo punto, que es el clamor que ha probado la misericordia. Y en el Salmo 34, si tienen su boletín en sus Biblias, por favor, acompáñenme, porque nos habla de el lado opuesto de la moneda. Nos habla de un creyente que ha aprendido y ha comprendido lo que los demás no pueden. El salmista dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, el ángel, su ángel acampa alrededor de ellos. Aquí aparece el verbo hebreo yaré, que quiere decir temer con reverencia. Temer con reverencia. Pero hay una diferencia, porque no estamos hablando de un temor paralizante, de un miedo que lo deje sin saber qué hacer. No, Señor. Cuando aquí se habla de temor con reverencia, nos referimos a un reconocimiento gozoso de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. En otras palabras, el salmista ha pasado de la angustia y de la soledad y ha descubierto el temor que no aleja, sino que nos acerca a Él. Gloria a Dios, hermanos. El pastor Lutero decía: el verdadero temor no huye de Dios, sino que se refugia en Él. Piense por favor en un momento en esta ilustración. Un niño pequeño jugando en el taller de su padre carpintero. Y este niño tomaba un martillo y, como cualquier niño inquieto, empezaba a jugar y empezaba a golpear la madera, sin ton ni son, sin un propósito alguno. Y entonces el padre, cuando lo mira, le dice con firmeza: hijo, ten cuidado, trata ese martillo con respeto, porque no es un juguete, es una herramienta. El niño respetuosamente bajó la cabeza y en silencio se fijó en su padre, imitando cada movimiento con cuidado y precisión. Hermanos, es la misma temor. No se trata de un miedo al castigo,
Se trata del respeto amoroso que un hijo tiene hacia su padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el verdadero temor, una reverencia y respeto por los dichos de Dios. Así que, en tercer lugar, hermanos, el mensaje del predicador dice: tenle reverencia a Dios, respeta a Dios y cumple sus mandamientos. Y eso es lo que dice Eclesiastés 12, ahí en su lectura, en los versos 13 y 14, hacia el final de la lectura, cuando dice: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, y es como casi concluye este libro el rey Salomón. Y cuando esta frase, el todo del hombre, ¿sabe qué significa? Es la esencia de la humanidad. Es la relación del ser humano con Dios. Teme, respeta, considera a Dios como algo más grande que tú y obedécele. No son dos acciones separadas. Obedecemos a Dios porque lo respetamos y porque nos rendimos ante su majestad. No porque sea conveniente para nosotros, sino porque conocemos que Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Así que el Señor incluso nos instruye: cuando vayas a la casa de Dios, dispón de tu oído para escuchar. Esto nos habla que la reverencia comienza con una actitud de humildad, hermanos. No se mide por la cantidad de nuestras palabras, sino más bien por la disposición de nuestro corazón. ¿Y eso cómo se ve en la práctica? Usted dirá: pastor. Bueno, yo le invito a que antes de orar se detenga y reconozca que Dios está en el cielo y nosotros aquí abajo en la tierra. Antes de hablar, preguntémonos: ¿estoy honrando al Señor? Y en muchas ocasiones diremos y reconoceremos: no del todo. Antes de actuar, examina: ¿esta decisión honra el nombre del Señor? Porque mire usted, el temor no nos paraliza, nos orienta, nos recuerda quién es Dios, que Dios es todopoderoso. Sí, hermanos, Dios es amor, pero en algún momento traerá a todos al juicio para evaluar lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Gloria a su nombre, hermanos. Así que no perdamos de vista que Dios es mucho más grande que todos nosotros. Finalmente, hermanos, quiero hablarle de el Hijo reverente, nuestro modelo a seguir. Quiero hablarle de Jesús, porque Jesús encarna perfectamente este Hijo respetuoso, hermanos. El Evangelio de Mateo nos habla de cómo Jesús reprende a las ciudades incrédulas y después ora con humildad, diciéndole: te alabo, Padre, en el versículo 25-26 de su lectura. Te alabo, Padre, en Mateo 11, Señor del cielo y de la tierra, porque así te agradó. Y aquí vemos al Hijo que reconoce la autoridad de su Padre. Y Él es igual al Padre en divinidad y sin embargo se somete a la voluntad de Él. Es obediente. Juan 5:19 dice: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que hace lo que ve hacer al Padre. El mismo Señor Jesús, horas antes de ser crucificado, dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. En otras palabras, Jesús está diciendo: Señor, si es posible que no sufra esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa, hermanos, es la reverencia que se somete a la autoridad de Dios. Gloria a su nombre. Él encarna la reverencia perfecta. Su temor no era miedo, no, era obediencia. Y fue obediente hasta la cruz. ¿Sabe para qué?
para que nosotros hoy también podamos ser reverentes a Él, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Mire usted, en la vida personal, ¿cómo se aplica esto? Cuando usted enfrente dificultades, haga una pausa. Y antes de actuar, porque muchas veces actuamos y luego pensamos, no sé si está conmigo. Muchas veces actuamos más dicen con las tripas, ¿no? No actuamos con la cabeza, es más, no. Antes de actuar, hagamos una pausa y preguntemos, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, me someto a tu voluntad. Cuando sienta orgullo, cuando se esté subiendo en el tabique, como dicen por ahí, cuando se siente usted el high plus ultra de todo lo que hace en la vida, haga una pausa y recuerde quién le permite seguir respirando hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Por su gracia seguimos de pie. Y en tercer lugar, hermanos, cuando usted tenga inseguridad o miedo, recuerde y confíe en la autoridad de aquel que Él es dueño de la vida, hermanos. De aquel que puede crear vida con su palabra. Finalmente, hermanos, Eclesiastés concluye: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Jesús añade estas palabras a sus discípulos: aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, hermanos, si Jesús fue reverente al Padre hasta la cruz, ahora Él nos enseña a que seamos reverentes ante Él. Mientras que el mundo hoy dice, haz lo que quieras, eres libre, compórtate como se te dé la gana, Cristo le dice ahora, sígame. Mientras el mundo dice, no temas ni te preocupes por el mañana, Cristo dice, teme al Señor y no tendrás miedo al futuro. Hermanos, recuerde, vivir al revés es volver a la reverencia y al temor de saber que Dios es el Dios todopoderoso, que todo lo conoce. En algún momento salimos de Él y ¿sabe qué? Regresaremos a Él. Así que tener reverencia a Dios, hermanos, es el comienzo de la verdadera libertad. Lo dejo con esta fracción del Salmo que dice, y le invito a que se ponga de pie, este pobre, fíjense usted quién lo dice, el rey David, y se autorreconoce como limitado. Salmo 34, 6 y 7. Este pobre clamó y el Señor lo oyó, porque el ángel acampa alrededor de los que le temen. Para la gloria de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.